¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad en el curso de química vamos a trabajar el repaso que corresponde a las sesiones anteriormente vistas. Eso abarca los temas de relación masa-energía, estado de agregación de la materia, lo que es molécula, lo que es mezcla y cómo separar una mezcla. Comencemos. Materia, vamos a ver la relación entre la masa y la energía y también vamos a ver los estados de agregación de la materia. Primero, la relación masa-energía se representa mediante esta formulita. Es una ecuación E igual a mc cuadrado, donde E es energía y la energía se puede medir en joule o en ergios. M es masa y la masa se puede medir en kilogramos o en gramos, y C es una constante que corresponde a la velocidad de la luz. Y la velocidad de la luz tiene dos valores según la unidad en que la tomes. Vamos a ver. Si vas a tomar la velocidad de la luz en metros por segundo, es equivalente a 3 por 10 a la 8 metros por segundo respectivamente. Si vas a trabajar con centímetros por segundo, la velocidad de la luz es igual a 3 por 10 a la 10. Ahora bien, veamos. Si vas a dar la respuesta de la energía en joule, significa que vas a trabajar con la masa en kilogramo y la velocidad de la luz en metro por segundo. Si vas a dar como respuesta la energía en ergios, significa que vas a trabajar con la masa en gramos y la velocidad de la luz en 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. ¿Por qué? Fíjate en lo siguiente, porque un joule es igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y un ergio es igual a 1 gramo por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y finalmente, la equivalencia entre joule y ergio. Un joule es igual a 10 a la 7 ergios. Veamos ahora los estados de agregación de la materia. Vamos a ver los tres principales: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Vamos a ver sus características. En el estado sólido, presenta resistencia a ser deformados, tienen forma y volumen definido y las fuerzas de atracción predominan sobre las de repulsión, ¿no? Aquí sus moléculas se encuentran más juntas, no se mueven, solamente vibran. En el estado líquido, vamos a ver, poseen volumen definido y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Eso significa que tienen forma indefinida y las fuerzas de atracción son muy próximas a las de repulsión. Veamos ahora el estado gaseoso. Las fuerzas de repulsión prevalecen sobre las fuerzas de atracción. Los gases se expanden y adoptan la forma y el volumen del recipiente que los contiene. Además, se pueden comprimir. A diferencia del estado sólido y líquido, los sólidos y los líquidos no se pueden comprimir. Los gases sí. Continuemos. Cambio de estado. Fíjate en este esquema que te estoy mostrando. Estamos mostrando los cambios de estado de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, de líquido a sólido y de sólido a gaseoso y también de gaseoso a sólido. Fíjate bien, estas flechas me indican que si van a la derecha significa que al cuerpo o a la sustancia hay que darle calor, hay que aumentar la temperatura para que ocurra el cambio de fase. Cuando la flecha va hacia la izquierda, significa que al cuerpo hay que quitarle calor o tiene que liberar calor para que ocurra el cambio de fase. También hay que recordar que el cambio de fase ocurre cuando varía la presión de la sustancia o del cuerpo, ¿no? Veamos. ¿Cómo se llama el cambio de fase de sólido a líquido? Se llama fusión. De líquido a gaseoso se llama vaporización. De gaseoso a líquido, condensación. De líquido a sólido, solidificación. Y el cambio de fase o de estado de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido se llama sublimación directa. Un ejemplo de cuerpo o sustancia que cumple con la sublimación directa es la naftalina. La naftalina, cuando se somete al calor, pasa de estado sólido al estado gaseoso. Cuando pasa de estado gaseoso o estado sólido se llama sublimación inversa. Y un ejemplo de sustancia que cumpla con la sublimación inversa es el yodo. El yodo se encuentra en estado gaseoso. Cuando es sometido al calor, cambia de estado, cambia de fase. Pasa de fase gaseosa a sólida. Se convierte en cristales de yodo.
Vemos ahora lo que es una molécula. ¿Qué es una molécula? Una molécula es un conjunto de átomos unidos por enlaces químicos, donde puede contener átomos del mismo elemento o de elementos diferentes. Vamos a ver un par de ejemplos. Fíjate que por ejemplo tengo la molécula del hidrógeno, o también llamada hidrógeno molecular. Este hidrógeno molecular contiene dos átomos del mismo elemento, que es el hidrógeno. Ahora aquí tenemos una molécula con tres átomos de elementos diferentes, tiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que es la molécula del agua. Vamos a ver ahora tipo de molécula según el número de átomos que contiene. Si la molécula tiene dos átomos se llama diatómica. En cambio, si la molécula contiene más de dos átomos se llama poliatómica. Ahora, esto es con respecto al número de átomos. No importa si es del mismo elemento o elementos diferentes. Fíjate en los ejemplos. Aquí tengo una molécula de nitrógeno o nitrógeno molecular. Tiene dos átomos del mismo elemento, nitrógeno. Aquí tengo una molécula con dos átomos de elemento diferente, la sal común, cloro y sodio. Ejemplo de moléculas poliatómicas. Vamos a ver en un momento. Aquí está. Esta molécula es la molécula del amoníaco. Contiene 4 átomos, 3 de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Y la molécula del ozono, que contiene 3 átomos del mismo elemento, que es el oxígeno. Este es el ozono. Clasificación de la materia, pero vamos a clasificar la materia según sus propiedades. ¿Y cómo se clasifica la materia según sus propiedades? En sustancias. Sustancia simple y sustancia compuesta. Cuando hablamos de una sustancia simple, veamos, hablamos de una sustancia simple cuando no pueden ser descompuestas en otras más sencillas. Los elementos son sustancias simples y se representan mediante símbolos. ¿Qué símbolos? Todos los símbolos de los elementos que encuentras en la tabla periódica. Por ejemplo, sodio, elemento, símbolo Na, cobre, elemento, símbolo Cu, ozono, O3, mercurio, Hg, nitrógeno molecular, N2, hidrógeno molecular, H2, ¿no? Aquí una imagen del cobre, que es un elemento. Cuando hablamos de sustancia compuesta, cuando pueden ser descompuestas en sustancias sencillas, también se les llama compuestos y se representan mediante fórmulas químicas. Aquí algunas muy conocidas, por ejemplo, la fórmula química del agua, H2O, la fórmula química del amoníaco, NH3, y la fórmula química del cloruro de sodio, que es la sal común, NaCl, ¿no? La sal común, cloruro de sodio, sodio y cloro. Mezcla. Ahora hablamos de mezcla. ¿Y qué es una mezcla? Una mezcla es agrupación de dos o más sustancias en la que no reaccionan químicamente. ¿Eso qué significa? Significa que las sustancias, cuerpos que formen una mezcla, cuando se juntan no pierden sus propiedades originales, se conservan intactas. Ejemplo de mezcla. Tenemos el aire, los refrescos, la leche, una ensalada de frutas, el acero, etcétera, etcétera. Hay miles de ejemplos de mezcla. Veamos ahora tipos de mezcla. Tenemos mezcla homogénea. Cuando hablamos de mezcla homogénea, cuando su composición es uniforme. Ejemplo, tengo un vaso con agua y sal. Voy a diluir la sal en el agua. Cuando se diluye la sal, observo el vaso y solamente puedo ver agua. No puedo distinguir la sal, ¿cierto? Entonces aquí su composición es uniforme. En cambio, en la mezcla heterogénea, su composición no es uniforme. ¿Qué significa eso? Perdón, que se forman capas. Fíjate aquí, un vaso con agua y aceite. Se han formado capas porque el agua y el aceite no se pueden mezclar. ¿Cómo separamos una mezcla? Hay 5 técnicas. Filtración, decantación, sublimación, centrifugado y el tamizado. Empecemos por la filtración. La filtración se hace mediante un cuerpo poroso llamado filtro. Fíjate en la imagen, aquí estamos filtrando o se está filtrando el café, ¿no? Dejando que el líquido pase y se quedan los residuos sólidos.
En la decantación se hace mediante un decantador. El decantador sirve para separar mezclas de líquido con líquido o de sólido con líquido. En este caso tengo líquido con líquido, agua y aceite. El agua va en la parte inferior porque es más densa, ¿no? Entonces se separa el agua del aceite. En la sublimación, como mencioné antes, el yodo de estado gaseoso se somete al fuego, al calor, y cuando sale del recipiente cambia de temperatura y se convierte en estado sólido, se convierte en cristales de yodo. El centrifugado se hace mediante una máquina llamada centrifugadora, que en este caso para centrifugar la sangre se hace para separar los elementos más densos de otros, ¿no? Como el plasma, los elementos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Y el tamizado, que es el más común, se hace mediante un tamiz. Ese tamiz se le conoce también como un colador simple, como tienes en casa. Y el tamizado se usa para separar sólidos de sólidos. Bien, ahora vamos a aplicarlo comprendido toda esa teoría que te he mencionado antes. Vamos aquí a aplicarla resolviendo o completando algunos espacios en blanco, de algunas preguntitas que hayan por ahí. Primero, vamos a aplicar la fórmula E igual a mc cuadrado, la energía. Dice, ¿qué energía producen 20 gramos de uranio? No me importa el elemento, el material, me importa la masa. Vamos a dar la respuesta en hercios. Significa que voy a trabajar con la masa en gramo y voy a trabajar con la velocidad de la luz en centímetros. Reemplazamos masa 20 gramos, C es igual a 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo, todo al cuadrado. Me queda 20 gramos, este 20 lo puedo colocar como 2 por 10. Aquí elevo al cuadrado todo, 3 al cuadrado, ¿no? 10 a la 10, como está al cuadrado, se multiplica 10 por 2, 20. Y al final coloco las unidades, gramo por centímetro cuadrado sobre segundo al cuadrado, porque el cuadrado también afecta a las unidades de medida. Y me queda 3 al cuadrado es 9, por 2, 18, aquí me queda 10 a la 20, aquí tengo 10 a la 1, 20 más 1, 21, me queda 18 por 10 a la 21 ergios. Vamos ahora a completar, dice un, tiene forma y volumen definido, además es rígido, un sólido. Sigamos, el tiene un volumen definido, pero no tiene forma específica, nos referimos a los líquidos, pero no a los líquidos, porque no tienen forma definida. Seguimos. En el estado gaseoso, las fuerzas D prevalecen sobre las fuerzas D. Aquí, como mencionamos antes, las fuerzas de repulsión prevalecen sobre las de cohesión. Aquí vamos a colocar verdadero o falso. Veamos. El bromo es un sólido a temperatura ambiente. Hay que saber que el bromo está en estado gaseoso. Por lo tanto, esto es falso. ¿Los sólidos son compresibles? Falso, ¿no? Porque se pueden comprimir solamente los gases. El yodo se sublima, lo di como un ejemplo anterior, eso es correcto, el yodo se sublima. Los gases se expanden, efectivamente, los gases se expanden mucho más que los líquidos, ¿no? O sea que esto es verdadero. Continuemos. Sigamos completando. Dice, la molécula es la unión de dos o más átomos, correcto, la unión de átomos me genera una molécula. Dice que las moléculas con más de dos átomos reciben el nombre de moléculas poliatómicas, efectivamente. Punto 3. Las son agrupaciones de dos o más sustancias que no reaccionan químicamente. Como no hay reacción química, significa que conservan sus propiedades, y ahí nos estamos refiriendo a las mezclas. Punto 4. Las mezclas se clasifican en, hay que recordar cómo se clasifican las mezclas, se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Recuerda que la heterogénea forma capas, la homogénea no forma capas. Todo elemento es una sustancia simple, así es, sustancia simple, efectivamente. Bien chicos, espero que el repaso haya sido de su agrado. Recuerden que esta teoría que les he mostrado aquí la pueden complementar usando su tablet. Pueden desarrollar la parte del Aprende Más de su tablet, del compendio, para que puedan reforzar todo lo que hemos aprendido. Ya saben que cualquier pregunta me la pueden hacer vía intranet. Nos vemos, cuídense mucho.